Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, tomando algo de las respuestas que escuchamos de la funcionaria, nos surge algún interrogante. Si ha sido tan primordial, tan prioritaria la política sobre niñez, adolescencia, por parte del gobierno, ¿por qué en el primer semestre de este año la pobreza de niñas, niños y adolescentes aumentó a niveles récord del 67% aproximadamente, o la indigencia al 27%? Digo, no comprendemos por qué vienen acá a decir que tienen como primordial política la niñez, la adolescencia, basados, ¿no?, en un hecho del aumento de la asignación universal, cuando en realidad han desfinanciado montones de otras partidas en el marco de un ajuste brutal, en general, hacia la clase trabajadora, en los salarios, en lo que hace a la precarización del empleo, en lo que hace a los alquileres, etcétera, que repercute, obviamente, en la política, en lo que hace a las niñeces y a las y los adolescentes, ¿no? Entonces, digo, porque uno escucha al gobierno y entonces dice, bueno, en realidad, ¿cómo lee esto la funcionaria, no? Después, algo ya se dijo acá sobre las becas Progresar, que, si pueden hacer silencio, gracias. Sobre las becas Progresar también, ¿no? En relación a que el gobierno se la pasa defendiéndose en relación a que no va a tocar la educación pública, pero todo esto obviamente producto de que en muchas oportunidades ha atacado brutalmente en su discurso la educación pública, y lo viene haciendo, como vemos actualmente, con el conflicto universitario, el de financiamiento y demás. Pero, digo, las becas Progresar también marcan otro punto muy concreto en esto, de cómo piensan garantizar la educación pública gratuita, mayor acceso, ¿no?, a la educación, cuando desfinancian y recortan las becas Progresar. Después podría señalar muchos otros programas, por ejemplo el del fortalecimiento edilicio de jardines, que ya tuvo un ajuste enorme durante este año y va a tener un ajuste mayor en 2025, ¿no? Otra cosa que desmiente esto de la prioridad de la política en las infancias. El programa Conectar Igualdad directamente no presenta partida presupuestaria. Bueno, hay múltiples programas. Entonces, también otra de las preguntas está relacionada con lo que le decía recién de la educación, ¿no? Porque el presidente dijo que no accedían a las universidades sectores de trabajadores y los sectores más vulnerables, cosa que ha sido desmentida por muchísimos estudiantes, por las estadísticas, que hay muchos más estudiantes que son primera generación de universitarios en su familia, ¿no?, a pesar de la dificultad para muchos hijos de trabajadores y trabajadores de acceder a la educación universitaria. Pero digo, producto de todas estas políticas que se están desfinanciando educativas en lo que hace a niñas, niños, adolescentes, también quería consultarle si usted opina que esta política de exclusión, de discriminación permanente, ¿no?, puede llevar a que cada vez menos niñas, niños, adolescentes tengan acceso a la enseñanza, a la educación en los distintos niveles. Después hay algo que quería preguntarle, ¿no?, en relación a la línea 144. Acá en esta misma Cámara hubo una exposición hace poquitos días del equipo latinoamericano de Género y Justicia. Digo esto porque su área, ¿no?, el mega ministerio de Petovelo, que no viene acá a dar la cara, a dar explicaciones, bueno, todas las políticas de género son desfinanciadas o directamente eliminadas, ¿no? Y quería saber, en relación a la línea 144, porque acá se denunció que hoy quedan solamente 2 trabajadoras atendiendo a las víctimas de violencia, es decir, algo que es primordial, que es fundamental, que han habido 9.000 comunicaciones, 18.000 intervenciones, ¿no? O sea, una situación de extrema gravedad. Digo, pregunto si esto es por una cuestión ideológica, ¿no?, directamente, por misoginia, de una política contra las mujeres,
¿no? Cuando se habla de las políticas, usted dijo recién ideologizadas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una cuestión ideologizada del gobierno, porque no se entiende cómo financian la línea 144 con despidos de trabajadoras, de trabajadores, ¿no? Entonces, si usted cree que esto va a aportar inclusive al desarrollo de niñas, niños, adolescentes, ¿no? De financiar este tipo de programas que obviamente han tenido que ver con una lucha muy importante del movimiento de mujeres, de Ni Una Menos, y han sido presupuestos acotados, pero que directamente ahora en muchos casos se desfinancian o se eliminan, ¿no? También, por último, preguntarle en relación a la ESI, ¿no? Que ha demostrado ser una herramienta fundamental, como otros programas en relación a la salud sexual y la procreación responsable, como es el caso del Plan ENIA. Digo que son cuestiones que han permitido identificar a muchos niños, niñas y adolescentes, han permitido identificar abusos, ¿no? Situaciones de abuso. También en el caso del Plan ENIA ha permitido una reducción de los embarazos no deseados. Entonces, digo, esto tiene que ver, por un lado, digo, en relación al financiamiento de la ESI, que tiene presupuesto cero. Digo, si esto tiene que ver directamente con una cuestión de proteger a los abusadores, ¿no? Si esto tiene que ver con proteger a los abusadores, si esa es la cuestión ideológica que en definitiva estaba detrás de todo este discurso del gobierno, porque no entendemos cómo puede ser que se desfinancie la educación sexual integral, que, insisto, ha permitido, y hay investigaciones que lo demuestran, a muchísimos niños, niñas y adolescentes identificar situaciones de abuso. Y por otro lado, en relación al embarazo no involuntario, que ha disminuido producto de estas políticas, que, insisto, han sido acotadas en relación al reclamo del movimiento de lucha de las mujeres, pero me parece importante que nos den una explicación, porque hubo una reducción de más del 40% con estas políticas acotadas y así como se dieron, ¿no? ¿Y por qué ahora directamente se plantea un recorte aún mayor? Por último, comentarle que recién estuvimos, y me sumo a lo que planteaba una diputada preopinante, estuvimos en la movilización de las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan, del Bonaparte, del Posadas, que fueron a unificarse con las clases públicas que se estaban desarrollando en la Plaza de Mayo por parte de docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Y queremos transmitir esa preocupación por el Hospital Garrahan, ¿no? Y desde la Secretaría, ¿qué opinión tienen de este conflicto donde plantean no solamente el problema del desfinanciamiento en lo que hace a los insumos, sino también en lo que hace a las médicas, a los médicos, a todas sus trabajadoras y trabajadores que vienen reclamando una recomposición salarial, que vienen reclamando por sus condiciones de trabajo, con huelgas, con asambleas masivas, con la unidad con otros sectores de trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud y también de la educación, ¿no? Y por supuesto estuvimos en esa movilización, como siempre, acompañando, como siempre, llevando nuestro apoyo, nuestra solidaridad. La verdad que fue muy emocionante esa unidad que vimos en el día de hoy, y es el camino, creo, para derrotar esta política que, insisto, queremos saber de la Secretaría justamente qué opinan que un hospital pediátrico de excelencia como es el Garrahan esté en una situación de ajuste brutal como la que se está viviendo hoy y que sus trabajadoras y trabajadores estén en una lucha que no recibe ninguna respuesta favorable por parte del gobierno, sino justamente un mayor ajuste, y que ha hecho que muchas familias también se hayan plegado a esta lucha del Hospital Garrahan durante todo este tiempo. De hecho, en el palco recién hablaron familiares de niñas y de niños que se atienden en el Hospital Garrahan, la verdad con una solidaridad enorme con esas trabajadoras y trabajadores que desarrollan una tarea fundamental. Y bueno, queríamos saber también cuál era su opinión. Muchas gracias.